Bien, en este video vamos a demostrar cómo funciona el patrón de diseño decorator. También se llama wrapper o envoltorio. Ya va a quedar más claro por qué. Bien, la intención de este patrón de diseño es facilitar la extensión de la funcionalidad o de las responsabilidades de algún objeto en tiempo de ejecución de manera dinámica. Esta es una alternativa a lo que usualmente, al mecanismo usual para hacer esto, que es heredar de una clase padre y sobreescribir la funcionalidad o extenderla en la clase hijo. Entonces, vemos el ejemplo que tenemos aquí. Aquí tenemos un tipo abstracto que se llama PISA, que tiene dos métodos, uno para obtener el precio y otro para obtener la descripción, y un método auxiliar para mostrar cuál es el estado de la clase como una cadena. Hay dos subtipos que extienden este tipo. Uno es la pieza familiar, donde bueno, el producto es pieza familiar, el precio es este, y otro es la pieza personal con un precio más, bueno, reducido. Y después tenemos los decoradores. Aquí tenemos un decorador que es la pizza con queso extra. Tanto los decoradores como los componentes que vamos, las clases de los objetos que vamos a decorar, pues se extienden del mismo tipo, ¿no? Esto es muy importante, de manera que el cliente no sepa si está trabajando con una clase decorada o no. Entonces esto es importante. La gran diferencia es que los decoradores tienen una referencia al objeto que van a decorar. Siempre nos referimos a lo que vamos a decorar igual con el tipo abstracto, ¿no? Con el tipo que es común tanto a los decoradores como a los componentes que vamos a decorar. Los componentes que vamos a decorar son estos dos tipos de pizza con estos dos decoradores. ¿Cuál es la idea? En vez de tener una clase, en vez de tener una jerarquía, donde para cada combinación de pizza con, digamos, los pluses que le podemos poner, entonces, en vez de tener pizza familiar con extra queso, pizza familiar con extra con bebida, pizza familiar con extra queso y con bebida, y etcétera, etcétera, para evitar esa explosión de posibles clases que podríamos tener, utilizamos este patrón. Entonces, en este patrón, tanto los decoradores como lo que vamos a decorar heredan del mismo tipo. Pero los decoradores tienen una referencia a aquello que van a decorar. Veamos cómo funciona un decorador. Un decorador, y hemos visto que recibe un objeto de aquello que va a decorar. Ambos, tanto el decorador como el objeto que va a decorar, son del mismo tipo abstracto. Entonces, ¿qué es lo que en el constructor del decorador le pasamos como parámetro? Aquello que va a decorar, aquel objeto cuya funcionalidad quiere eh, mejorar, extender, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues la descripción simplemente la estamos complementando. De la descripción del objeto que sea, la estamos complementando con extra queso. Al precio le estamos aumentando 5. Veamos qué hacemos con el decorador este que le aumenta bebida a una pizza. Pues le aumentamos la descripción con bebida y le aumentamos 7 al precio que sea. Si es una pizza familiar, se le aumentará 7 bolivianos más a la pizza familiar. Si es una pizza familiar que además que tiene queso, ya sabemos que cómo se va a calcular el costo. Aquí están las reglas en el decorador de la pizza con queso, está ahí, etc. Entonces podemos decorar clases ya decoradas o podemos decorar directamente las clases que no han sido decoradas, que en la estructura del patrón se llaman componentes, ¿no? Si vemos la estructura del patrón, vemos que, como tal cual está en el ejemplo, tenemos tanto los componentes que decoramos como los decoradores, que finalmente heredan del mismo tipo. Vemos esto en acción. Tenemos aquí el método main. Vamos a hacerlo correr. Bien, entonces iniciamos nuestro ejercicio creando una pieza familiar y mostrando cuál es su descripción y cuál es su precio. Bien, vemos que tenemos en la consola. Tenemos una pieza familiar con un precio de 70. Ahora, si se fijan, estamos creando otro objeto, pero bueno, que sigue siendo una pizza, pero esta vez es una pizza, estamos empleando un decorador para aumentarle queso a nuestra pizza. Pero para el cliente ven que el tipo sigue siendo el mismo, sigue siendo un objeto de tipo pizza. Entonces vemos aquí, imprimimos a ver
qué es lo que esta pizza tiene que decirnos sobre su estado. Y vemos que sigue siendo una pizza familiar con extra queso y el precio ha subido 5 bolivianos. Ahora, a esta pizza ya decorada con queso, la llamaremos de esta forma, le vamos a meter bebidas. Aumentamos una bebida, ven que el tip para el cliente sigue siendo una pizza, no hemos creado otro tipo de dato, pero si exploramos su funcionalidad, vemos que ya es una pizza familiar, con extra queso, con bebida y que el precio ha subido en 7 bolivianos del precio que teníamos hasta el momento en que solo tenía queso. Entonces esa es la esencia del patrón decorador. Obviamente en el ejemplo probablemente el ejemplo de las pizzas o la comida es un solo escenario en el que se puede aplicar, obviamente. Se me ocurre, por ejemplo, algún otro. Tenemos, por ejemplo, un repositorio, un mecanismo que nos permite acceder a datos de una base de datos. Y lo que queremos es agregar ese mecanismo, no sé, a ese repositorio la posibilidad de que guarde temporalmente en una memoria cache algunos de los valores, bueno, el resultado de la consulta que ha hecho. Entonces, el repositorio original no sabe cómo hacer eso, simplemente consulta datos de la base de datos, pero podemos decorar ese repositorio aumentándole esta funcionalidad de guardar de manera temporal durante un tiempo, como una memoria caché, los resultados de manera tal que cuando nos pidan nuevamente la lista de, no sé, clientes o lo que sea, no vayamos a la base de datos, sino devolvamos lo que tenemos en el caché. Entonces, ese podría ser otro escenario en el que se podría aplicar el patrón decorador en algo que no esté relacionado con comidas, por ejemplo. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Tengo una clase que se emplea para extender la funcionalidad de otra de manera en tiempo de ejecución, utilizando más que herencia mecanismos estos de composición, ¿no? Donde el decorador tiene acceso a lo que está siendo decorado.